En línea, invitado especial. Señores, vamos ya a entrar en materia, pues tenemos aquí a nuestro invitado, el licenciado Juan Ramón Mejía, quien es economista, analista político, me encanta eso, y financiero. Hombre, difícil hablar, político y economista. Una liga perfecta. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar en línea con toda esa sí. teleaudiencia y ciberaudiencia también, porque veo que están en las redes. Sí, perfecto. Bueno. Encantadísimo de estar con ustedes aquí. Él tiene ya el cuchillo en la boca. No. Soy bienvenido, soy bienvenido. No, yo lo trato bien. Sí, sí. Yo la gente que invito a casa la trato bien. Excelente, como debe de ser. Claro. Pero explíqueme este asunto. Te estoy diciendo. De este incremento que ha hecho, este anuncio que ha hecho el Banco Central de aumentar 25 puntos porcentuales a la tasa de política monetaria. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo la población puede ver esto? ¿Y cómo puede digerir esta parte? Mira, todas las medidas económicas que toma un gobierno, especialmente un banco central, tienen sus pros y sus contras, tiene a quienes benefician y a quienes no. Yo siempre me refiero a que el gobernar es el arte de administrar intereses, porque tenemos los intereses de los pobres, los intereses de los ricos, de los políticos, y hay una serie de intereses. La inflación, sin dudas, es lo más dañino que hay para las clases pobres. ¿Por qué yo hablo de las clases pobres? Bueno, las personas que tienen un nivel económico, que ahorran mensualmente de su salario, pues cuando viene un proceso inflacionario, pues tienen que dejar de ahorrar. Los que salen a restaurantes, pues probablemente tengan que ir menos. Los que viajan, viajarán menos o no viajarán. Sí. Pero los pobres tienen que dejar de comer, porque sus ingresos son para comer. Entonces, en la República Dominicana tenemos un alto nivel de pobreza y sin duda nuestra población está siendo muy afectada con el proceso inflacionario que se ha venido presentando en el país. La receta internacional para parar la inflación normalmente es subir política, o sea, es aumentar la tasa de política monetaria en el Banco Central. ¿Por qué? Eso lo que hace es que restringe el circulante. Sin duda, todo el que iba a tomar un préstamo lo repiensa, porque antes hablábamos de que tasa prime para clientes prime en un banco se llegó a hablar de un 6% en periodos de pandemia, cuando se liberó del encaje legal, cuando todo era todo lo contrario, lo que queríamos era calentar la economía, porque estaba rezagada producto de la pandemia. Entonces era activarla ahí. Y ahí era activarla y se emitieron. En Estados Unidos, por ejemplo, se emitieron 6.000 billones de dólares para ayudas económicas a la sociedad, y eso ayudó muchísimo a República Dominicana porque aumentaron las remesas y permitió que, a pesar del turismo que perdimos, pues pudo seguir entrando divisas y no subió el tipo de cambio. Pero ahora la situación internacional llama a que los bancos centrales traten de enfriar la economía, de bajar el nivel de circulantes en la economía. Además de que nosotros, cuando Estados Unidos tiene gripe, nosotros tenemos resfriado, tenemos pulmonía. Estados Unidos está tomando políticas monetarias, ha incrementado continuamente, y el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, llámese aquí gobernador del Banco Central de Estados Unidos, acaba de anunciar que va a tener que seguir aumentando los tipos de interés de la política monetaria en Estados Unidos para desacelerar la economía y lograr frenar la inflación en Estados Unidos. Eso traería como consecuencia que capitales que están en la República Dominicana pudieran irse a buscar mejores tasas de interés a Estados Unidos. Entonces el Banco Central está también obligado a reaccionar subiendo aquí la tasa de interés de política monetaria, y es lo que ha hecho el gobernador del Banco Central. Como tú bien dices, eso hay que administrarlo muy bien, porque de cualquier forma el aumento de tasa de interés resulta en alguna parte inflacionaria. ¿Por qué? Yo tengo un préstamo hipotecario para mi casa, probablemente yo estoy pagando una cuota y ya seguro ya los bancos comienzan a llamarnos a decirnos la tasa de interés a partir del tal mes va a comenzar a subir. Eso es inflación, eso es cuando no es fija, cuando no está establecida de manera fija. Cuando se establece de manera fija, pues bien,
Pero, por ejemplo, la cantidad de proyectos inmobiliarios que hay en la República Dominicana, el que pensaba comprar una vivienda, lo repiensa ahora porque la cuota es mucho más alta. Cuando podía conseguir una tasa de un 8%, pues hoy en día en la banca para préstamos hipotecarios probablemente no la consiga menos de un 12%. Y ya la tabla de amortización, la cuota que va a cobrarle, resulta más elevada. Entonces, esos proyectos inmobiliarios que también han tenido un problema de aumento de costos significativo, ahora con un problema de demanda, porque va a desincentivarse la demanda de esos bienes, de esas viviendas, probablemente eso pueda traer un proceso de quiebra, si se quiere, al sector inmobiliario. Se va a desacelerar, que es lo que busca el gobierno, para frenar la inflación. Sin duda eso es una medida atinada que debe administrarse muy bien para no perjudicar un área u otra. El presidente de la República en su discurso del 16 de agosto ante la Nación resaltó el tema de la prima del dólar. Incluso él mismo expresó que esa prima del dólar que estaba al 59, casi al 59, se ha venido reduciendo y ya la tenemos en menos de del 54/1. Aspectos positivos y negativos de mantener una prima del dólar con una tendencia a la baja. Mira, la tendencia es superior a lo que sucedió. Y él lo dice, y él es economista, y él lo sabe. Voy a tratar de explicarlo de la forma más llana, porque trato de dirigirme al público que a ustedes lo ve. Cuando hay una sobreoferta de dólares, ley de oferta y demanda, lo que hace es que el dólar baja. La prima baja. La prima baja. O sea, su costo es menor. Menor porque hay más dólares que quieren venderse en el mercado y menos gente interesada en comprarlo. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace una subasta al revés. Yo lo vendo más barato, más barato, más barato. Eso es lo que sucede normalmente. ¿Qué hizo el gobierno en el periodo de pandemia? Compró el excedente de oferta. Y si tú quieres tener una prueba, el presidente también te lo dice. Te dice, tenemos reservas históricas. ¿Por qué tenemos reservas históricas? Porque compramos los excedentes que habían de oferta, el Banco Central los adquirió, los retuvo y mantuvo la tasa. ¿Qué tiene? La tasa tiene... O sea que en un buen dominicano, para que la gente entienda, el Banco Central se aguachapó una cantidad importante de dólares. Claro, debió bajar más. A mejor costo. Pero también hay que tomar en cuenta dos cosas. Si lo dejaba bajar más, nuestra inflación hubiese sido menor. Si el dólar bajaba más, los productos importados iban a costar menos pesos y íbamos a tener menos inflación. Pero nuestro turismo, nuestra zona franca, nuestro sector agropecuario perdería competitividad. Aquellos sectores que se dedican a exportar porque iban a necesitar más dólares para pagar sus nóminas. Por un lado no convenía, pero por otro lado entonces no daba el golpe. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno no hizo mal en priorizar la recuperación de los empleos, manteniendo la competitividad sin permitir que el dólar baje demasiado. Pero ya es inaguantable, no podemos seguir aumentando las reservas. Entonces ya el gobierno ha flexibilizado un poco para que siga bajando la prima, porque el mercado así lo está exigiendo. Estamos teniendo una oferta de divisas por la recuperación de la zona franca, por la recuperación del turismo. Es un día a día lo del mercado, estar monitoreando el mercado, a ver cómo va fluyendo. El Banco Central tiene que hacer una labor de seguimiento, de velar por las expectativas del mercado, confianza en el mercado. El gobernador trabaja mucho la parte de la confianza en el mercado, porque necesariamente esos capitales que andan corriendo hacia Estados Unidos o hacia acá, pues obviamente se van a ir a donde ofrezcan mejores tasas. Un problema que sí tenemos con estos aumentos de tasas es que sin duda la tasa de nuestros préstamos como país se van a elevar, porque no es solamente nuestro Banco Central, sino que el Banco Central de Estados Unidos y de Europa también está comenzando en lo propio, elevando su tasa de referencia de bancos centrales de ellos, y eso trae como consecuencia que capitales que le prestaron dinero a la República Dominicana le dicen, o tú me subes la tasa o me voy a la Reserva Federal y compro bonos de la Reserva Federal. Entonces tenemos que subir la tasa y eso es un mayor costo para la República Dominicana, que si el dólar sigue bajando puede compensar
ese aumento de tasa de interés con la baja del tipo de cambio. Bueno, entonces todo un juego. Bueno, Nosotros estamos yo lo hablando dije con en un José inicio. Ramón Mejía, quien además de ser economista es un experto en el área financiera con vasta experiencia. Sí. Y además es parte del equipo de vocería, ¿verdad? Yo soy vocero De la Fuerza del Pueblo. Sí, de la Dirección Central y también de la Secretaría Electoral. Soy vicesecretario encargado de la región este de la... Sí. Usted es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Sí, Así correctamente. es. Ah, muy bien. Entonces, yo tengo muchos amigos en la Dirección Central de la Fuerza Sí, del Pueblo. eso veo. Tiene uno nuevo. Eso espero, licenciado. De lo que sí le van a coger el teléfono. Es un punto muy importante. Es importante. Sí, pero ya se estaba quejando bien aquí. Licenciado, usted tiene una experiencia en la banca muy buena de más de 19 años, pero hay una parte que usted acaba de tocar que entiendo que es muy importante y como hablábamos de que como hay algo positivo, también hay algo negativo. ¿Qué tanto nos puede impactar a nosotros estos préstamos internacionales ya a un nivel de que este sistema de la guerra continúe? Mira, la guerra de Ucrania y Rusia ha traído como consecuencia el proceso inflacionario, principalmente porque las principales materias primas del mundo, Rusia y Ucrania, son de los mayores productores. Rusia es de los mayores productores de petróleo, el primer productor de gas, suplidor del gas natural de toda Europa. Y hay que decir, porque cuando hablamos de gas natural en República Dominicana hablamos de unas cuantas plantas de energía, de generación y unos cuantos carros. Pero en Europa no, en Europa hablamos de que el gas natural va por tuberías a todos los hogares y con ese gas natural los hogares se calientan y cocinan. O sea, que si hay un bloqueo del gas natural de Rusia, pues estaríamos hablando de que si lo hacen ahora para invierno, estaríamos hablando de que tendrían que buscar alternativas en toda Europa para calentar. Y ya lo aumentaron, el precio. No, el precio ha aumentado Sí, significativamente, pero muy significativamente. Nosotros criticamos mucho que aquí hubo una licitación en Montecristi para unas plantas que se supone que iban a producir energía a unos costos que realmente al actual precio del gas es imposible. O sea, esa licitación se hizo, se ganó, pero al precio que está hoy el gas natural es imposible que puedan suplir energía a ese precio, al precio que lo ganaron esa licitación, porque el mercado ha ido cambiando. Bueno, Sí, yo quiero preguntarle a nuestro invitado especial en el día de hoy, el licenciado Juan Ramón Mejía, el tema de el incremento de los salarios. Ese tema ha resurgido como una necesidad imperiosa, demagógica, sobre todo por el tema de la inflación, que hay que reajustar los salarios. Ahora, yo le pregunto a usted, le pregunto desde mi perspectiva como periodista, humilde periodista, un obrero, yo soy un obrero de la comunicación, yo vivo pegando bro y tirando mezcla de la comunicación. Yo le pregunto, Se ríe porque sabe. y desde mi perspectiva, ¿y no es mejor pensar en los que no tienen ningún tipo de empleo, que entren a trabajar, aquellos que ya tienen un empleo, que sé que necesitan un aumento, pero entonces esto pudiera generar una situación difícil, de que algunas empresas comiencen con aquello, con el temita ese, de prescindir, ¿cómo se llama esto? Cuando la empresa dice, bueno, yo voy a trabajar, como tengo que aumentar el salario, voy a trabajar con la mitad de los empleados. Sí, sí. Ok, sí. De Reducción de prescindir, personal. de reducción de personal. Entonces, algo que pudiera beneficiar a los trabajadores, lo que provocaría era que perjudicara a los trabajadores e impedir la generación de nuevos empleos. Mira, la República Dominicana tiene un problema y por eso los salarios están tan bajos. Y vuelvo a la bendita ley de oferta y demanda. Nuestra población económicamente activa, entiéndase para que el público en general lo entienda, la población que tiene entre 18 años y 65 años, eso se llama población económicamente activa, o sea, son la población que está dotada para trabajar, que tiene las capacidades para comenzar a trabajar en la productividad del país. Escúcheme que le interrumpa, pero en este país, para el empresariado privado,
una persona de 40 años, un viejo ya. Sí. Solamente Sí. cabe en el Estado. Sí, pero es por esto que te voy a decir. ¿Qué pasa? Esa población económicamente activa está creciendo a una velocidad extraordinariamente alta. ¿Por qué? Bueno, nuestra natalidad es muy alta. Nosotros, los dominicanos, vemos familias con 10 hijos, con 12 hijos, con 5, No, pues era antes, 5. ya no. Ya eso está bajando. Sin embargo, tenemos otro problema, la inmigración hacia la República sí. Dominicana. Eso sí está fuerte. Nosotros tenemos una inmigración haitiana de nuestros hermanos haitianos, porque tengo que decir que son nuestros hermanos, Claro, nuestros viven ahí, vecinos. viven al lado de nosotros. Sí, y nuestros hermanos haitianos vienen a emplearse por lo que sea, porque de no tener nada ya aquí se emplean por lo que sea. Pero ¿a quién desplazan? A un dominicano. Sí. Pero también tuvimos y seguimos teniendo la migración de los hermanos venezolanos Sí. que han venido con carreras, que son médicos, que son abogados, que son economistas, que son administradores de empresas y muy buenos. Y han venido a desplazar a los Y dominicanos. colombiana. Entonces, ahí va a llegar. Colombiana también. Pero ¿cuál Pero es su ¿por qué es insistencia que con la tú sigues colombiana? con la A? Y Cuando se habla de los dos géneros, se habla en masculino. Colombiano, Pero claro, ¿cuál es su colombianos. insistencia? y ucraniana. Colombianos. ¿Cuál es su insistencia con las colombianas? Y No, ucranianos. que hay No, aquí, ya no necesitan definitivamente, visa. y hay una expectativa de que comience una migración de Colombia cuando vemos al gobierno que acaba de llegar a Colombia y la cercanía que comienza a tener ya restableciendo relaciones diplomáticas con Venezuela, Sí, con Cuba. claro. Hay una tensión en ese sentido y eso lo que genera es que haya más oferta de empleados. ¿Qué trae como consecuencia? A mayor oferta baja el precio. ¿Y cuál es el precio de un empleado? El salario. El precio del salario. Si yo tengo dos personas igualmente preparadas, una que se emplea por 10,000 pesos y otra por 20,000, yo voy a coger la de 10,000 Claro, pesos. claro. Sí. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, nuestro país tiene que, y nuestro empresariado tiene que quitarse esa actitud esclavista de tener empleados de muy bajo sueldo. Porque aquí todas las empresas que se ponen tienen que mirar hacia la exportación. ¿Por qué? Porque aquí tú no tienes 10 millones de consumidores. Exacto. Aquí Eso tú es tienes cierto. 1 millón de personas Sí, es verdad. que están haciendo algo más que subsistiendo. Los otros restantes 9 o 10 millones de dominicanos y extranjeros que viven en el país, lo que están es subsistiendo y no pueden demandar nada más que no sea los artículos de primera necesidad. Entonces, eso es la diferencia de Estados Unidos. Tú pones cualquier negocio en Estados Unidos, tú vendes cualquier cosa, inmediatamente Sí, comienza a tiene salida. venderse. Y dije Estados Unidos, no quise decirlo, en un país desarrollado, pues inmediatamente comienza a caminar porque el poder adquisitivo promedio. Solamente el número de población Sí. ya es suficiente. Con el número de población, pero si la población fuera pobre tampoco Tampoco funcionaría. funcionaría. Entonces funciona porque hay unos niveles de salario De adecuados. poder adquisitivo. Poder adquisitivo de la gente. Aquí el empresariado tiene que velar por aumentar el poder adquisitivo para generar una economía que sea capaz de demandar los bienes y servicios que produce el empresariado dominicano. En ese mismo tenor, hay un mercado que ha subido bastante, que es la llegada a nuestra República Dominicana de manera muy masiva ¿De quién? de los chinos. Entonces, según dicen, los chinos no son tan formales en cuanto a la empleomanía. ¿Qué tanto afecta Son dueños de la esto? Duarte, ya los chinos. Bueno, no sé. Dueños yo en la estoy- Duarte son yo ellos los estoy- chinos. Sin duda la inmigración es aumento de la población económicamente activa y sin duda lo que hace es deprimir los salarios, o sea, es una oferta de empleo mayoritaria y aquí hay menos puestos de trabajo que lo que hay posibilidades de personas para emplearlos en esos puestos de trabajo y eso lo que hace es que disminuye el precio, disminuye el salario y es lo que está trayendo una política esclavista. Fíjate, por ejemplo, zona franca. Si tú vas a la zona franca de la República Dominicana, te vas a encontrar que todas son de mano de obra intensiva. Tú dices, ¿por qué no vienen las empresas de tecnología si estamos tan cerca de Estados Unidos? Porque ahí no somos tan competitivos. Una empresa que sea tecnológica, con poca mano de obra, ¿cuál es el factor que más le encarece? La energía. La energía. Y la energía aquí es cara y tienes que autoabastecerte en la mayoría de los casos. Y eso es costoso, porque cuando tú pones una planta, por grande que sea, es mucho más ineficiente que una super planta
que generan energía para una ciudad con combustible mucho más barato. Sí. Entonces eso nos hace poco competitivo en lo que se refiere a zonas francas tecnológicas, que es lo que hay que fomentar en la República Dominicana para lograr un mayor Claro. desarrollo. Mejía, vamos a hablar de política. Eso iba a Me decir. encanta ese tema. Vamos a hablar de política. No, el área económica no podíamos desaprovechar, No, el área claro. financiera Yo tampoco. Una roja, no mucha quiero luz. pasar por aquí sin hablar de la diosidencia que tú estabas hablando. Ahí era que iba a antes. preguntar. Ahí iba a preguntar. Mira, Vamos a ver. sin lugar a duda, Danilo Medina y Luis Abinader en esa reunión no hablaron nada. Ahora, un expresidente y su seguridad no permite que el expresidente coincida con nadie que no quiera. Y Un presidente, mucho un más, presidente. un expresidente. Ok. Y mucho más aún un presidente. Yo he estado siguiendo al presidente Fernández a un acto, a otro acto, por ejemplo, y he visto que algunas veces llega la avanzada y se quedan por ahí. Porque no ha llegado suficiente gente al pabellón, vamos a esperar que llegue la gente que viene al pabellón para que no se queden sin escuchar al presidente. Y él se queda por ahí. Todo Cualquier coordinado. Danilo o cualquier Luis se pudieron quedar por ahí, pero decidieron entrar y encontrarse. ¿Hablaron? ¿Negociaron ahí? No, imposible. Eso estaba negociado. Hablemos de alta política. ¿Qué es alta política? Esos dos señores se retratan ahí y ven la reacción de cada uno de nosotros y estudian qué decir en una posible alianza. No, pero es Exacto. un marketing Eso fino. es así. Estudiemos qué dice la gente, Eso es así. cuál es la impresión de la gente, qué comenta la gente, cómo lo ve la gente, y en función a eso podemos desarrollar una posible Un relato. alianza. Un relato de Un por relato. qué nos vamos a aliar, Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Pero Aquí el no- negocio estaba antes con una reunión en la casa en una casa veraniega donde ¿De estaba dónde? Hipólito Mejía, ¿De dónde sacarse? donde estaba Los Corbanitos, ¿es que se llama el sitio por ahí? sí, por esa zona, Pero en donde San estaba Cristóbal, San Francisco Cristóbal. Javier, donde estaba Monchi Fadul, ¿verdad? ¿Qué pasó? Monchi Pero- Fadul, el jefe de la OTAN, Usted está hablando como que usted estaba ahí en la. Y usted el estaba ahí. No Usted también estaba a ahí. nadie. que ¿Y usted estaba ahí? tuvo el exdirector de Impuestos Internos con el presidente Luis Abinader, luego se reúne con Hipólito Mejía. Así es. A mí no me consta lo que Lo que pasa es que, dicen, licenciado, lo que pasa es que Daniel es el vocero No. de esa alianza. pero sin Yo le cogí la duda. señal. Daniel es el vocero de No. esa alianza. ¿Qué Y ha estado pasó? upando esto. No, no me lo pagan. Si me lo Ahora- pagaran, yo fuera el vocero. Ahora, yo te digo una cosa. Yo acompaño al presidente, a muchas al presidente Fernández me refiero, en la Fuerza del Pueblo, a las diferentes juramentaciones que hacemos. Y como un fenómeno que ha venido ocurriendo cada vez más y un fenómeno antihistórico, en la historia no se había dado. Y es que vemos que cada vez más hay gente del partido de poder juramentándose en la Fuerza del Pero yo Pueblo. vi algo eso en Santo Domingo Norte. En todos los sitios nos está pasando. Nosotros en Miche juramentamos a una regidora con su equipo, porque cuando decimos un regidor, no hablamos de un regidor, hablamos de un regidor que tiene un equipo. equipo de trabajo. Exacto. Y así nos está pasando en todos los sitios. Si se diese esa alianza, yo te garantizo que del PRM solamente, porque ya del PLD no vamos a recibir mucho más, porque no queda mucho. Del PLD. Pero- pero imagina, ustedes no están exagerando. No estamos exagerando. ¿Cómo va a ser? Pero- Ustedes como vampiros políticos modernos le han chupado prácticamente casi toda la sangre al PLD. Al revés. Nosotros como esperanza del pueblo le hemos comenzado a dar nuevas esperanzas al pueblo. Cogí ahí. Este hombre es un buen vocero. Yo te dije a ti que era un vocero. Yo te lo dije a ti. Cogí ahí. Pero ahora, ¿qué pasa? Mire, yo le hago la misma pregunta a cada persona, cada representante de partido que viene o que represente una candidatura. ¿Por qué en el caso especial del expresidente Fernández? Porque el presidente Fernández fue presidente en 3 ocasiones. Entonces yo digo, ¿por qué votar por Leonel Fernández de nuevo? ¿Para qué? Es la pregunta, lo digo como si fuese el televidente. Sí. ¿Para qué? Porque si fue presidente 3 veces, ¿por qué volver? Entonces,
Esa es la respuesta que yo entiendo que muchos televidentes quisieran saber de usted. Mira, lo primero que te voy a explicar es que yo soy un dominicano que trabajó 19 años en la banca, que en un café, en un bar, en una casa de un amigo, haciendo un barbecue, lo que hacía era criticar al gobierno. Y una vez oí una frase de Martin Luther King que decía: a mí no me duelen las malas acciones de los malos ciudadanos, lo que me duele es la indiferencia de los buenos ciudadanos. Y a partir de escuchar esa frase, porque uno algunas veces la había oído probablemente antes, pero ese día como que me llegó, me tocó el corazón. Y dije, no, definitivamente los buenos dominicanos tenemos que pararnos de nuestros asientos y hacer vida política. Venir aquí, dejar de cederle el espacio a los malos dominicanos para entrar a los partidos políticos, cualquiera que sea, y tratar de trillar un camino para que buenos dominicanos de buenas acciones puedan representar al pueblo dominicano. Y eso es lo que yo he tratado de hacer. Ahora, ¿por qué con Leonel Fernández? Bueno, si yo veo toda la trayectoria del presidente Fernández, con sus luces y con sus sombras, Sí, porque tienen que ponerlo ahí. porque todo. donde hay un ser humano, lo que hay es un ser imperfecto y un pecador en potencia. Por aquí nada más pasó Cristo, que no sea pecador. Fue puro. Amén. Sí. ¿De verdad? Sin lugar a duda. Entonces, Sí. el presidente Fernández, con sus luces y sus sombras, no todas las luces de él solo, sino de un equipo que tenía, y las sombras igual. Sin dudas, lo que ha ido haciendo es institucionalizando y creando las bases para, por ejemplo, la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, aplausos al gobierno. Omar Fernández le salió en cara y le dijo, no, eso fue una ley que se aprobó aquí, en uno de los poderes del Estado, no en la presidencia de la República. Pero además, yo tengo que decirle al público que la Constitución del 2010 manda a hacer esa ley, por eso estamos discutiendo esta ley. Sí. Porque esa Constitución así lo manda. Pero así mismo vemos, usted se imagina cómo estaría la ciudad de Santo Domingo o la de Santiago, o si hubiera desarrollo en el este, si no se hubieran hecho las obras e infraestructuras indispensables para seguir desarrollando este país. Eso también lo hizo el presidente Fernández. Pero el PETCA, wow, el PETCA, pero ¿quién creó el PETCA? ¿Con qué leyes? ¿En qué gobierno se hicieron esas leyes y se institucionalizó ese cuerpo de perseguir la corrupción? Con leyes del gobierno de Leonel Fernández, que obviamente cuando tú haces una ley, en principio no se cumple mucho, pero se va encaminando. Las transformaciones de un país no son de un día para otro, toman tiempo y se necesita voluntad y se necesita que haya personas que no sean solo presidentes, sino estadistas. La diferencia entre un presidente y un estadista es la que nos representa Leonel Fernández, que mira hacia el futuro y al porvenir de generaciones en las que él ni siquiera participará. Trabaja para el porvenir del país y de la patria y de los ciudadanos dominicanos, incluso hasta para escoger el nombre. Se quiso acercar al pueblo y decirle, yo seré la fuerza del pueblo que los representará a ustedes. Yo le iba a decir que diera unas palabras finales, pero ya si agregado algo más, como que Es un vocero. es un extraordinario vocero. Vuelva pronto. Sí, Muchas llegamos gracias. ya a la parte final, agradecerle, pues nos arrojó mucha luz con la economía y esperamos verle pronto por aquí. Yo aquí torpemente explicando, un economista. Yo explicando torpemente aquí, un economista, no. Bueno, Sumamente agradecido de haber estado. Gracias a usted por haber estado con Juan Ramón Mejía, nosotros. que hablamos aquí de política, hablamos un poquito de economía y también de lo que es la finanza de nuestro país, quien es también vocero de la Fuerza del Pueblo. Así que muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. En línea, invitado especial.